Ok, continuamos con esta segunda parte. Con esto se entiende entonces que Dios no toma nada en broma o de juego. Vamos a ver que por las palabras que uno habla, que uno dice, Mateo 12:36 dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Veamos aquí esta cartulina de Eclesiastés 11 del 9 al 10 dice: alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque en la adolescencia y la juventud son vanidad. Entonces Dios no toma nada como de broma, como de juego. Todo lo que siembres cosecharás. Salmo 24:1 dice: de Yahweh es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, hay que ponerse a pensar y a meditar si lo que estamos haciendo nos va a dejar algo bueno. Él es soberano y el hombre es un ser creado para reconocer la grandeza de su creador. Todo aquello que el hombre haga sin consideración al creador recibirá aprobación o rechazo. El hombre sí es corruptible, Dios no. Y el hombre a lo malo le llama bueno. Para Dios lo malo siempre será malo, y lo torcido será torcido, y las tinieblas tinieblas. Para Dios las obras injustas, aunque se hagan para bien, no son aprobadas. Para Dios lo que se siembra en corrupción se lo recibe en corrupción. Para Dios todo lo que se hace fuera de la ley, de lo legal, es fraudulento y será infructuoso. Todo aquello que se hace fuera de sus estándares de verdad, honestidad, justicia, equidad, es y resultará infructuoso. Un ejemplo de ello es la ofrenda de Abel y su hermano Caín. Lo vemos aquí en la cartulina, ahí en Jeremías 17:10 dice: pero la ofrenda de Caín hermosa, pero no aceptada de parte de Dios. Dios lo examinó a él y a su ofrenda. Yo, Yahweh, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y ahí vemos que fueron tristes y desastrosas las consecuencias para Caín. A uno aprobó y a otro reprobó. Cuando algo no cumple con los requisitos que él exige, es rechazado. Vemos aquí en Mateo 5, 23 al 25 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. Ya lo vemos claramente. No nada más es ofrecer por ofrecer, sino dar y andar en rectitud con él. Otro ejemplo está en la adoración que a Dios le agrada. La adoración falsa se hace a través de becerros, imágenes. Esta adoración falsa está de acuerdo a sus criterios del hombre, no los de Dios. Ahí vemos claramente el becerro de oro entre el pueblo de Israel en Éxodo del 1 al 16, lo pueden buscar y leer. Adoración verdadera es interior, en congruencia con la palabra de Dios. Otro ejemplo, en relación a lo que Dios es inmutable y Él no pasa por justicia. Una injusticia es el pecado, y como si hay una separación entre justos e injustos. Juan 5, 28 y 29 dice: no os maravilles de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo malo
lo bueno, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo para resurrección de condenación. Claramente ahí está el Señor mostrándonos. Dios está irado todo el tiempo contra el impío. El Salmo 7:11 dice eso. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Amén. Todas sus mejores obras del hombre son como trapos de inmundicia. Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. ¿Sí? Entonces ahí claramente nos dice la cartulina que nuestra ropa manchada, ¿sí?, es nuestras obras lo que hacen que estemos mal delante de Dios. ¿De qué resulta provechoso tener conocimiento de la inmutabilidad de Dios? Se preguntará el incrédulo, se preguntará el creyente, ¿verdad? Para el creyente, pues para que tome confianza y se anime. Para el religioso, para desengañarlo en cuanto a su falso sistema de adoración y creencia. Y si Dios dice que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos, de aquellos que le aborrecen, que no aman sus mandamientos, y que toman más en serio a las doctrinas de hombres, más que a los mandatos de Dios, pues es cuestión de que reaccionen y lo pongan en la balanza y ya no se dejen ser engañados. Para el incrédulo es advertirlo de que se vuelva a Dios, ya que mantenerse en su pecado es muerte, es separación y es tormento eterno. Ese Dios inmutable ha dado advertencias tanto en el mundo antiguo como en el mundo actual por sus siervos, y en el mundo actual, ya desde hace más de 2000 años, por su Hijo. El arca de Noé en el mundo antiguo y Yeshua, el arca espiritual, en nuestros tiempos. Un engaño del diablo para convencer a la gente es que les hace pensar que Dios es innecesario. Cuando la gente se expresa así, escuchen, todo va a estar bien, todo va a salir bien. Aunque el hombre logre tener fama, dinero, poder, riquezas o vivir hasta viejo y aparentemente todo en él está bien, lo único y lo más necesario jamás va a estar bien es su amistad con Dios, ¿verdad? Aunque Dios sí da chances al pecador para que se arrepienta, y no son producto de su conducta religiosa, o no son producto de sus ritos o de su falso Dios. Más bien son oportunidades que Dios le da al pecador. Si el hombre no responde en volverse a Dios de todo su corazón, aunque la gran mayoría perciben a Dios como algo subjetivo, para los incrédulos más, para Dios Él es subjetivo. Los incrédulos dicen que nosotros nos figuramos a Dios, que no lo imaginamos, que es subjetivo y por eso no se acercan, porque se dejan engañar por los razonamientos. Veamos que todo conocimiento es objetivo y subjetivo a la vez. Objetivo porque responde a la realidad. Ellos solamente se mueven y van a tener fe si lo ven. Pero para nosotros es subjetivo, ¿sí? Porque no lo vemos, pero lo sentimos. Nos da la convicción, la seguridad, su espíritu. Su justicia se cumple para los rectos y para los íntegros, aunque ellos lo consideren subjetivo, ¿sí? Bien que saben que
se están cumpliendo las profecías, y entonces es cuando empiezan a creer en lo subjetivo, pero ellos se dejan llevar por las cosas objetivas, dicen que son objetivos. Su justicia se cumple para los rectos e íntegros y redimidos. Sus justos juicios sobre los injustos de caminos torcidos y perdidos y reprobados, que confían en lo objetivo. Dice, esto es evidencia de lo inmutable de Dios. Dios es inmutable en cuanto a sus mandamientos. Veamos ahí Números 14:18 dice, Yahweh es tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Veamos aquí el ejemplo del rey David. El rey David no buscó excusas, él simplemente reconoció, ¿sí? En el Salmo 51, 7 y 10 dice, quita mi pecado con hisopo, crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí. Él fue humano, tal vez cayó, pecó, erró y se equivocó, pero lo reconoció, tuvo el coraje de admitirlo. Ananías y Zafira es otro caso. Ananías y Zafira, viene esta historia y en el libro de Hechos 5 del 1 al 11 dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte lo puso a los pies de los apóstoles y dijo, Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Esto es para que vean y tomen en cuenta de que este Dios o esas personas que se dejan llevar por lo objetivo y no creen en lo subjetivo, creen que nosotros somos unos falsos, empiecen a creer, si no es que quieren vivirlo en viva carne. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta. Y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. El hombre que murió comido por gusanos, porque permitió que se le llamara voz de Dios. Herodes. Vamos a ver qué dice allí en Hechos 12, del 20 al 24. Herodes estaba furioso con los de Tiro y de Sidón, pero ellos se pusieron de acuerdo y se presentaron ante él, habiéndose ganado el favor de Blasto, camarero del rey. Pidieron paz porque su región dependía del país del rey para obtener sus provisiones. El día señalado, Herodes, ataviado de su ropaje real y sentado en su trono, le dirigió un discurso al pueblo. La gente gritaba, voz de un Dios y no de hombre. Al instante el ángel del Señor lo hirió, porque no le había dado la gloria a Dios, y Herodes murió comido de gusanos. Pero la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose. Entonces, veamos que también en el Nuevo Testamento
se presentaron situaciones donde Dios manifestó e hirió a todos aquellos que dudaban de su existencia y de que cumpliera con sus advertencias. La hermana de Aarón, que murmuró de su líder y el ungido de Dios, su hermano Moisés. ¿Sí? Esto lo vemos ahí en Números 12, del 1 al 15, ok. La leo, ustedes búsquenla en casa. Aarón y María hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. ¿Solamente por Moisés ha hablado Yahweh? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Yahweh, Jehová. Aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Luego dijo Yahweh a Moisés: a Aarón y a María, salid vosotros al tabernáculo de reunión. Yahweh descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y salieron y les dijo: oíd ahora mi visión en sueños, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Yahweh. Y entonces la ira de Yahweh se encendió contra ellos, y aquí que María estaba leprosa. Y dice a Aarón: Señor mío, no pongas sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Saúl, que no obedeció a Dios, también falló. Cortando, dice, esto lo pueden leer ahí en Primera de Samuel 15 del 7 al 9. Dice que después de un buen comienzo, Saúl probó la desobediencia, ¿verdad? Si practicas una religión, eso no quiere decir que Dios te apruebe, ¿verdad? Entonces por eso es que yo te digo a ti, he aquí la importancia de que conozcas a Dios. Los conocedores de su palabra deben entender que Dios no será flexible o permisivo en algo que Él desaprueba. Y los incrédulos no deben creer o pensar que nada sucederá, que ningún mal les sobrevendrá, nada más porque no creen en Dios y no creen en su palabra. Porque cuando pase, se lamentarán y verán que Dios es veraz y todo hombre mentiroso. ¿Ven? El hombre dice: Dios ni hará bien ni hará mal. Otra cosa que dice el hombre es: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero un día lo descubrirán. Salmo 14:1 dice: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Sobre estos individuos caerá la ira de Dios. Para Dios, el justo será justo y el injusto será injusto. El redimido, coheredero y ciudadano del cielo. El impío y el pecador es el objeto de su ira y digno de castigo. Nada hace ver con buenos ojos lo injusto, lo sucio, lo torcido, el pecado y lo falso y lo corrupto. Dios no ha de ver esto de buena manera. Dios tampoco verá bueno la religiosidad, ni las ofrendas, ni velas, ni mandas, ni indulgencias para hallar su favor. Cada cual debe dar cuentas al Creador, y tal es la justicia de Dios, y es tan transparente, que Él solo se basará en lo que está registrado en su libro, en el libro de la vida, de los hechos de cada persona, mientras vivieron en este cuerpo, y mientras habitaron en esta tierra. Dice aquí: Romanos 2:16 nos dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo
los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, créalo, amigo, que estás escuchando esta grabación, que Él no es inmutable, Él no ha cambiado de parecer en cuanto al pecado. ¿Sí? Dice que Él va a dar pago justo a cada criatura. Si el Creador se arrepiente, si el pecador se arrepiente, vivirá. Si no se arrepiente y muere, Dios lo condenará. Dice, si el justo pecare, morirá. Si muriere en su justicia, vivirá. Ezequiel 21, 18-21 dice, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Amén. Ejemplo de esto que les platico, de que Dios es inmutable, es el ejemplo de los ángeles del cielo que pecaron. Y Dios los envió a prisiones y oscuridad, reservados ahí para el día del juicio. Segunda de Pedro 2:4 dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad donde están reservados para el juicio. Judas también dice ahí en Judas 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Dios cumplió con su palabra con Noé y el diluvio, y también cumplió lo que anunció al faraón y sus plagas. Y también cumplió con aquellos que sí le creyeron y confiaron en él en el antiguo pacto, antes de Cristo. Y también cumple y está cumpliendo lo que dijo ahora en nuestros días. Por ejemplo, a Abraham, ¿qué le dijo Dios? Te daré un hijo. Ahí lo podemos ver claramente en esta cartulina que dice así. Génesis 17, 15 y 16 dice: dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y también le daré un hijo. Te daré un hijo de ella. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos nacerán de ella. A David le dijo, tu hijo me construirá el templo. ¿Verdad? A Moisés le dijo, tú sacarás a mi pueblo de Egipto. Ahí lo podemos ver en Éxodo 3:10. 11 y 12 dice, ven por tanto ahora y enviado a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Amén. Buscar a Dios. Hoy es tiempo de buscar a Dios, el cual tendrá de ti misericordia. Ahí lo vemos claramente en Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Yahweh, el cual tendrá de ti misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dice ahí en Hechos 26:18, me parece, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Sí se aprecia? Hechos 26:18. También Dios visita la maldad de los padres en los hijos. Éxodo 20 del 3 al 5 nos dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos,
hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Así como Dios es amor, también Dios es justicia. Veamos ahí Deuteronomio 24:24 dice, Deuteronomio 4:24, porque Yahweh, tu Dios, es fuego consumidor, Dios celoso y consumidor. En Él no hay sombra de variación, Él no cambia de opinión. Lo que aborrece ayer lo aborrecerá mañana. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que le vayas a ofrecer a Dios, si no es como Él te lo pide, no lo va a recibir. No es como tú lo deseas, es como Él lo quiere. Ejemplo, el tabernáculo portátil en el desierto, que Dios mandó a construir a Moisés, conforme al diseño que se le mostró. Yeshua advirtió, si no nacen de nuevo de espíritu y de agua, no verán ni entrarán en el reino de Dios. Vamos a ver la siguiente cartulina, donde nos dice ahí en Juan 3:5, el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer de agua es dar testimonio y evidencia pública de que ya no se es el viejo hombre corrupto de antes, y que ahora se es esa nueva criatura, con hechos y con pensamientos. Y del espíritu es que es conducirse en base a la palabra de Dios, en completa obediencia, sometiéndose por completo y dejándose transformar a su imagen y semejanza. En cuanto a la idolatría, Dios no lo ve ni lo verá con buenos ojos nunca. En cuanto a bodas del mismo sexo, jamás lo aprobará, aunque el hombre y ciertas iglesias falsas lo practiquen y lo aprueben. Ahí en Romanos, podemos ver Romanos 1:26. En esta cartulina, ustedes pueden darse cuenta cómo el sodomismo se está metiendo en los niños, en videos de grupos musicales, hombres del mismo sexo. Aquí vemos en sus carnavales, aquí ya vemos en su vestimenta, y aquí los vemos mostrándose afecto fuera de la naturaleza. Allí en el versículo 27 también vemos, ¿no? De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida de su extravío. Veamos aquí, miren, lo pueden apreciar ustedes. Vean. Él es santo y quien no practique la santidad jamás verá a Dios. En cuanto a la inmundicia del pecado y la amistad con el mundo, jamás estará contento con los que lo practican y lo hacen. Santiago 4:2 nos dice, adúlteros, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad para con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En cuanto a las blasfemias a su Ruach HaKodesh, a su Santo Espíritu, no tolera ni permitirá que se le refiera, que la gente se refiera a Él con otro nombre, ni que le demeriten sus cualidades y sus características específicas, o que le llamen de otra manera. Él es el Espíritu de Dios, Espíritu Santo, no una fuerza activa. Mateo 12:21 dice, por eso les digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonado. Dios no considera buenas las mentiras piadosas. Para Dios toda mentira es mentira, grande, chica, es mentira. No presta atención al pecador y a su religiosidad, como ésta sea que se llame, y no le impresionen sus sacrificios, sus ritos, sus ceremonias, sus grandes contribuciones, sus ofrendas. Dios no escucha a los muertos. La oración de los impíos a Él le resulta una cosa abominable. Juan 9:31 dice,
Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Dios no ve con buenos ojos a esas organizaciones de hombres, de políticos, de legisladores que están haciendo leyes, que están mermando la vida de los no nacidos aún, de los que están en el vientre de las madres, amparándose en que las personas que están embarazadas tienen potestad sobre su cuerpo para decidir si abortan o no, o si violan los derechos del bebé que aún no ha nacido. Al actuar así, estas autoridades y estas personas están solapando y apapachando así a que se siga pecando y que se siga, y a los que queden embarazadas, las mujeres, pues simplemente aborten tan fácil. De esta manera están fomentando el libertinaje y la muerte legalizada contra los bebés. Esto Dios lo aborrece y a quienes lo practican. Veamos lo que dice en Jeremías 2:22. Aunque te laves con lejía y amontonéis jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Yahweh el Señor. Nada te va a poder borrar ese pecado hasta que te arrepientas y vuelvas a Dios y no lo vuelvas a hacer. Tu pecado permanece visible a los ojos de Dios. Aunque en la ley de Dios, si matas, ¿verdad? Aunque la ley de los hombres, si matas o abortas, no vas a ser culpable. Pero para con Dios, si lo haces, eres reo de muerte, por quitarle la vida a alguien que solo Él puede hacerlo. Otra cosa que el hombre considera que Dios no castigará severamente es que el fin justifica los medios. Dios desaprueba estos medios y esta clase de pensamientos. Digamos, como ejemplo, lo que hacía una leyenda urbana, un tal Robin Hood, que le robaba a los ricos para darle a los pobres. Por ejemplo, si una persona se esfuerza para tener algo, ¿te gustaría que te lo quitaran para dárselo? Aquel que no hace nada, ningún tipo de esfuerzo, ningún sacrificio, ningún sudor, ninguna lágrimas para ganárselo y tenerlo. Casarse con alguien sin haber amor de por medio, solo para cobrar una herencia, solo para que se le dé la residencia y no le deporten. Esto no es bueno a los ojos de Dios. Vender o traficar con droga para salir de deudas, prosperar, aunque sea destruyendo otras vidas. Esto tampoco agrada a Dios. Hay muchachas que vomitan para adelgazar, ¿verdad? Esto tampoco agrada a Dios. Operarse para aparentar ser del sexo opuesto. Esto ya va contra la misma naturaleza y el diseño de Dios. La palabra dice que no nos debemos echar con varones. Levítico 18:22 nos dice ahí: no te echarás con varón como con mujer. Es abominación, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él. Ni mujer alguna se podrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. No dejen el uso natural de la sexualidad, aunque lo logren por fuera. Todas estas personas cambiarse biológicamente jamás lo podrán lograr. Ir con un brujo, hacerse limpias, ponerse velas preparadas para la abundancia, para ahuyentar la mala suerte, la envidia, ir a la lectura del tarot, la mano del café turco, consultar horóscopos, todo eso es brujería y hechicería. Esto Dios lo desaprueba y nunca cambiará de opinión. Veamos, dice que Dios condena la adivinación, ir con el agorero, el sortílego, el hechicero, el mago y los espiritistas. Deuteronomio 18, del 9 al 14 dice: cuando entres a la tierra que Yahweh tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones,
No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones es Jehová tu Dios, echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. En el último versículo, en el 14, quien consulte a los hechiceros o brujos deberá morir, ¿verdad? Entonces, con base a esto que hoy vimos, al estudio apropiado de la deidad, la ciencia más elevada, la especulación más sutil, la filosofía más poderosa que puede jamás atraer la atención de un hijo de Dios, es el hombre, la naturaleza, la persona, la obra, los hechos y la existencia de ese grandioso Dios a quien el cristiano llama Padre. Pero si el tema humilla la mente, también la expande. Aquel que piensa en Dios con frecuencia tendrá una mente más grande que el hombre que simplemente camina con pesadez alrededor de este globo estrecho, ¿verdad? Nada hay que pueda desarrollar tanto el intelecto, nada hay que engrandezca tanto el alma del hombre como la investigación devota, sincera y continua del grandioso tema de la deidad. Y mientras humilla y ensancha, este tema es eminentemente consolador. Entonces, ve y lánzate a lo más profundo del mar, de la deidad. Piérdete en su inmensidad y saldrás de allí como cuando te levantas de un lecho de descanso renovado y lleno de vigor. La sustancia de las cosas mortales siempre está cambiando. Las montañas, las cubiertas de las coronas de blanca nieve se deshacen de sus viejas diademas durante el verano, en ríos que se deshilan por los costados mientras la nube de tormenta les da nueva corona. El océano con sus poderosas corrientes pierde agua cuando los rayos del sol besan las olas, se disuelven en la espuma que se eleva al cielo. Aún el propio sol requiere de combustible fresco de la mano del infinito todopoderoso para alimentar su horno ardiente. Todas las criaturas cambian, el hombre especialmente en lo relacionado a su cuerpo, siempre está experimentando una evolución. Muy probablemente no hay una sola partícula de mi cuerpo que haya estado allí hace unos pocos años. Esta estructura ha sido desgastada por la actividad, sus átomos eliminados por la fricción, partículas frescas de materia se han acumulado constantemente en mi cuerpo y así ha sido renovado, su sustancia ha cambiado. Este mundo está hecho de un material que siempre está discurriendo como un arroyo. Unas gotas están huyendo mientras otras las están persiguiendo, manteniendo siempre lleno el arroyo, pero siempre cambiando en sus elementos. Pero Dios perpetuamente es el mismo. No está hecho de ninguna sustancia o materia, sino que es puro espíritu, un espíritu esencial y etéreo. Y por tanto, Él es inmutable, Él permanece para siempre. El mismo, no hay arrugas en su frente eterna, la edad no lo ha debilitado ni los años lo han marcado con los recuerdos de su vuelo. Él ve que pasan las edades, pero en lo que a Él concierne es siempre ahora. Él es el gran yo soy, el gran inmutable. Observen que su esencia no sufrió un cambio cuando se unió con la naturaleza humana. Cuando Cristo en años pasados se convirtió en un cuerpo mortal, la esencia de su divinidad no fue cambiada. La carne no se volvió Dios, ni Dios se volvió carne por medio de un cambio real de naturaleza. Las dos naturalezas fueron unidas en una unión hipostática, pero la deidad permaneció siendo la misma. Era la misma cuando Él era un bebé en el pesebre, como era la misma cuando extendió las cortinas del cielo. Era el mismo Dios que colgó de la cruz y cuya sangre se derramó en un torrente púrpura. El mismo Dios
que sostiene el mundo sobre sus sempiternos hombros, sostiene en sus manos las llaves de la muerte y del infierno. Él no es menos hábil, él no tiene un menor conocimiento, sus ojos que ven todas las cosas no se han debilitado, sus oídos que oyen todas las exclamaciones, suspiros, sollozos y gemidos de su pueblo, no se han endurecido con los años, que él ha escuchado todas sus plegarias. Él es inmutable en su sabiduría, sabe tanto ahora como siempre, ni más ni menos, tiene la misma habilidad consumada y la misma previsión infinita. El alma tanto ahora como amó entonces, y cuando los soles dejen de brillar y la luna cesen de mostrar la tenue luz, él todavía amará por toda la eternidad. Tomen a cualquier atributo de Dios y yo voy a escribir semper idem sobre este atributo, es decir, siempre igual. Tomen cualquier cosa que puedan decir de Dios ahora, y esto puede decirse no solamente en el oscuro, en el pasado, sino que también en el brillante futuro. Siempre será lo mismo, porque yo soy Jehová, no cambio. Hay un Dios, este Dios rige y gobierna todas las cosas. Este Dios creó el mundo, y Él lo sostiene y lo mantiene. ¿Cómo será este Dios? Me parece ciertamente que no podemos pensar en un Dios mutable. Yo no podría pensar que Dios es mutable, de la misma manera que no puedo imaginar un cuadrado redondo o ninguna cosa absurda por el estilo. Ese concepto de un Dios cambiante es tan contradictorio que estoy obligado a incluir la idea de un ser inmutable. Tan pronto digo Dios. Créelo, amigo, que sigues una religión, que estás perdiendo el tiempo, estás perdiendo vida. Acércate a Dios por Yeshua, acéptalo como Señor y Salvador, y no confíes en nadie más. No confíes ni en santos, ni imágenes, ni papas. Créelo, hermano, que te has alejado de Dios. Despierta, tú que duermes, para que la luz de Cristo te lleve de nuevo a su camino de vida. Créelo tú, que te consideras agnóstico e incrédulo y dudas de la existencia de Dios. No llegues hasta el final de tus días, para que ya cuando esté cerca la muerte clames a Él. Búscalo hoy. Amén. Queremos dar gracias a todos los que puedan ver y escuchar sobre todo este material, ya que lo estamos haciendo de una manera muy rústica, porque es lo que disponemos. Pero esperemos que por lo menos el audio les pueda servir y las citas que mencionamos las lean, y así lo puedan ustedes transcribir y utilizar. Se despide usted de su hermano Jorge. Shalom, hasta la próxima.